En esta oportunidad vamos a hablar sobre la prima por riesgo país. El método más popular para cuantificar el riesgo país en una valoración es añadir una prima por riesgo país a la tasa de descuento de un proyecto equivalente en un país desarrollado, por ejemplo, los Estados Unidos. Podemos pensar un proyecto, digamos, petroquímico, que tenga una tasa de descuento del 10% en los Estados Unidos y entonces a esa tasa se le aplica una prima adicional, digamos, del 3% y se le lleva al 15% para descontar el proyecto en el país en cuestión que estemos analizando. Generalmente, la prima por riesgo país se iguala al default spread de la deuda soberana del país de que se trate. Este spread es simplemente la diferencia entre los rendimientos de la deuda soberana del país que estamos analizando y un bono libre de riesgo que generalmente se supone que es el bono, el Treasury Bond de los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando hablamos anteriormente de esa prima del 3% para el proyecto petroquímico, bueno, ese 3% simplemente reflejaría la diferencia de rendimiento entre el bono emitido por el gobierno del país en que se está haciendo el proyecto, digamos, por ejemplo, México, ¿no? Y el rendimiento de un bono libre de riesgo en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si el bono libre de riesgo en los Estados Unidos a largo plazo, a 10 años, tuviese un rendimiento, digamos, del 3%, y el bono mexicano equivalente tuviese un rendimiento de 6%, entonces la prima sería de 3%, la prima por riesgo país. Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre los problemas asociados con este enfoque, que es un enfoque, por cierto, muy tradicional. Bueno, la primera crítica que le vamos a hacer es, bueno, hasta qué punto el riesgo país, la prima por riesgo país, es una medida de riesgo apropiada. La prima por riesgo país, este default spread, lo que mide es el riesgo de bancarrota del gobierno soberano, el gobierno en el cual estamos haciendo el análisis. Y lo que ocurre es que el riesgo de bancarrota del gobierno no necesariamente tiene mucho que ver con el riesgo del proyecto. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un sector protegido, digamos, el sector de las bananas en Ecuador, que es un sector de interés estratégico para el gobierno ecuatoriano, posiblemente el gobierno ecuatoriano va a tratar de que los proyectos de inversión extranjera en este sector pues no les vaya tan mal, pues, ¿no? Va a tratar de interferir lo menos posible políticamente en esos proyectos. Entonces vemos como un riesgo correspondiente a un proyecto de plátanos o de bananas en Ecuador es diferente, por ejemplo, al riesgo de un proyecto en otro sector. De manera que no necesariamente el riesgo de bancarrota del gobierno, que nada tiene que ver con el riesgo de una inversión en plátanos, sea un buen próximo, una buena medida para el riesgo del proyecto. Y en general podemos decir que el riesgo país no podría ser el mismo para todos los proyectos en un mismo país, ¿no? Y tampoco sería igual al riesgo soberano de la deuda soberana del país que estamos analizando. La otra pregunta es, ¿debe el riesgo país del proyecto afectar la tasa de descuento, los flujos de caja o ambos? Bueno, sin duda que el riesgo país debe afectar los flujos de caja, eso no queda duda. La gran pregunta es si debe afectar a la tasa de descuento o no. Y eso depende básicamente de hasta qué punto lo relevante es el riesgo sistemático o el riesgo total del proyecto, lo cual vamos a tratar en la segunda crítica. Bueno, en la segunda crítica lo que decimos es que el riesgo país es principalmente político y no totalmente sistemático, sobre todo en los países muy inestables, como por ejemplo Venezuela o un país como era Argentina bajo los Kirchner, ¿no? En estos países las medidas políticas que afectan a los proyectos de inversión generalmente tienen motivaciones políticas, ¿no? Y no motivaciones que tienen nada que ver con lo que está pasando en el portafolio de mercado, que sería la parte sistemática de ese riesgo. Y mientras más riesgoso el país, generalmente mayor es el componente político, es decir, mayor es el componente no sistemático y menor es el componente sistemático del riesgo. Por tanto, si estamos hablando de inversionistas que están globalmente diversificados y para los cuales se aplica el Capital Asset Pricing Model en términos de la tasa de descuento,
Pues añadir una prima por riesgo país a esa tasa de descuento no tiene mucho sentido, es inconsistente, ya que esa prima por riesgo país no necesariamente está añadiendo el riesgo sistemático y muy posiblemente lo que está añadiendo es básicamente riesgo no sistemático. Entonces estaríamos añadiendo una medida de riesgo no sistemático a el riesgo sistemático correspondiente a la tasa de descuento fundamental. La crítica número 3 nos dice que la prima por riesgo país tiende a ser muy inestable. Si nosotros vemos cómo evoluciona la prima por riesgo país, el default spread de la deuda soberana, cómo evoluciona en el tiempo, vemos que semana a semana va cambiando para cada país. Y cuando estamos analizando proyectos que generalmente son a largo plazo, pues no tiene mucha lógica utilizar una prima por riesgo país que está cambiando permanentemente y mantenerla fija para ese periodo tan largo de tiempo. Por último, la prima por riesgo país depende mucho también de la experticia gerencial para el manejo del riesgo país. Un buen ejemplo es lo que ocurrió, por ejemplo, en China. China, cuando se abrió a la inversión extranjera, era un sitio sumamente riesgoso. La gerencia de las compañías multinacionales no tenía ninguna experiencia gerenciando este riesgo político chino. Y por tanto, el riesgo país se apreciaba como un riesgo bastante importante. Sin embargo, con el tiempo, pues la gerencia de los países extranjeros a China pues ha ido aprendiendo a lidiar con el riesgo chino y hoy en día pues no se considera tan riesgoso invertir en China como lo era hace 20 o 30 años. Por tanto, vemos que la gerencia también puede ir aprendiendo a manejar el riesgo país en el país de que se trate y por tanto eso hace que la prima por riesgo país sea variable o el riesgo país en general sea variable en el tiempo. Concluimos entonces que la prima por riesgo país es una forma muy cruda de cuantificar el riesgo país. En primer lugar, porque el riesgo soberano, que es lo que está reflejado en el default spread, no necesariamente es una buena medida del riesgo de un proyecto específico en un país. En segundo lugar, porque cuando añadimos una prima por riesgo país, que lo que refleja básicamente el riesgo soberano, no sabemos hasta qué punto eso está midiendo riesgo sistemático o no sistemático. Y sobre todo teniendo en cuenta que en los países más riesgosos, el riesgo país es básicamente riesgo político con un componente no sistemático muy importante y con un componente sistemático posiblemente sumamente pequeño. Y por último, la inestabilidad de la prima por riesgo país, que simplemente esta prima varía mucho en el tiempo y no es muy aplicable en el largo plazo. Y por otro lado, hasta qué punto la gerencia de la empresa de que se trate tiene experticia o no en el manejo del riesgo del país de que se trate en ese momento. Por tanto, en muchos casos es mejor recurrir a métodos diferentes a simplemente adición de una prima por riesgo país. Y de esto es de lo que vamos a hablar en futuros videos. Bueno, y esto es todo lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy.